Muchas gracias a tan distinguida audiencia y a distinguido presidio. Es para mí un honor presentar este modesto trabajo acá en este evento tan importante. Es el segundo Congreso de Investigación de la Facultad de Medicina. Celebro que la Facultad de Medicina ya esté desarrollando este tipo de eventos. Hacía muchos años que no los organizaba y creo que es muy buena noticia. Bueno, este trabajo lo hicimos un servidor y la profesora Hilda Ortiz Pérez, que es una académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. El tema que, como decían, es desigualdad social, pobreza y mortalidad infantil. Lo primero que tenemos que enfatizar, y es algo que es muy conocido, que vivimos en un país con profundas desigualdades. De acuerdo con un informe de Oxfam reciente, el 10% más rico de la población concentra el 57.4% de los ingresos, o sea, más de la mitad de los ingresos se van en lo que los economistas llaman el decil más elevado. Pero lo más grave es que este 10% concentra casi el 80% de la riqueza. Entonces, aquí se expresa mucho una desigualdad de riqueza y de ingresos. Riqueza no es lo mismo que ingresos. Entonces, y el 50% más pobre solamente tiene el 9.2% de los ingresos, o sea, menos del 10%, y prácticamente no tiene riqueza. O sea, si no tiene riqueza, no tiene una casa propia, no tiene acciones en la bolsa, no tiene inversiones en otras empresas, etcétera. Desigualdad social y pobreza están estrechamente relacionadas, aunque no es lo mismo. La desigualdad social influye en la pobreza, pero en muchos otros factores. No voy a entrar a discutir lo que es la desigualdad social, que es una categoría de análisis muy amplia, pero simplemente enmarcar que desempeña un papel muy importante en la preservación de la pobreza. Por eso es importante abordar estos temas. Pero ya entrando en temas de salud, tenemos el indicador que para mí es uno de los indicadores más importantes de salud pública, que es la mortalidad infantil. Este indicador estuvo en los objetivos de desarrollo del milenio como un indicador separado y luego ya en los objetivos del desarrollo sustentable lo incluyeron dentro de una mortalidad en menores de 5 años, lo cual, en mi modesta opinión, no fue muy buena idea. Yo creo que hay que seguir monitoreando la mortalidad infantil como un indicador separado. De hecho, los países siguen este indicador de manera separada e incluso los programas de salud, entre ellos los programas de salud de México, evalúan como uno de los indicadores clave para evaluar el rendimiento la tasa de mortalidad infantil. ¿Y por qué es importante la mortalidad infantil? Porque refleja muertes evitables, innecesarias y prematuras. Eso significa que todas las muertes infantiles podrían evitarse ser innecesarias y prematuras. No, pero la gran mayoría de ellas sí. Y al final vamos a ver una lámina donde vamos a mostrar esto. Y pueden ser prevenibles mediante acciones individuales y colectivas. Entonces, desde hace muchos años, de hace décadas, la asociación entre mortalidad infantil y pobreza o salud infantil y pobreza está muy bien relacionada y es lo que vamos a presentar rápidamente en este trabajo. Para esto, primer mapa. Este es año 2020. ¿Cómo está distribuida territorialmente la mortalidad infantil en el país? Después tenemos en rojo las que tienen tasas más altas de mortalidad infantil y fíjense que son de 17 a 24 niños por cada 1,000 habitantes. Recuerden que la mortalidad infantil es un indicador que en el numerador tiene el número de muertes en menores de 1 año y el denominador el número de nacidos vivos registrados. Tiene algunos problemas de subregistro y todo, pero no vamos a entrar a ver eso. Simplemente vamos a ubicar que es un indicador. Y entonces, si hay un animal, porque somos animales finalmente, que está más vulnerable cuando nace el ser humano, dependemos completamente del medio exterior para sobrevivir. Cuando vemos nacer un perrito o un caballo, al día siguiente ya andan caminando solos y están comenzando a hacer sus actividades solos. El hombre no. El hombre o la mujer tienen que comenzar desde sostener la cabeza en adelante. O sea, somos completamente vulnerables cuando nacemos. Dependemos de lo que pasa en nuestro medio para sobrevivir.
Entonces, fíjense cómo los estados en rojo, que son los, siempre van a ustedes ver ahí aparecer a Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que son los estados con mayor pobreza y condiciones de vida más difíciles del país. Siempre están esos tres como una constante. Pero además tenemos acá a Chihuahua, que tiene una fuerte población indígena, fundamentalmente los lacandones, que les va muy mal de mortalidad infantil, y tenemos también Zacatecas. Bueno, es el mapa general de la mortalidad infantil. Luego tenemos la pobreza. ¿Cómo está la pobreza? Y fíjense cómo ya la pobreza está muy marcada hacia el sureste del país. Acuérdense que ahora se habla mucho de que hay dos Méxicos, el México del norte un poquito más rico y el México del sur. Y efectivamente son dos realidades muy distintas las que se viven en el norte y en el sur del país. Y acá tenemos pues más entidades, están las tres que mencionaba, pero además tenemos Puebla, tenemos Yucatán, Campeche, Veracruz. Pero el tercer mapa es el más interesante de los tres que vamos a presentar. Aquí donde vamos a ver es territorialmente asociando lo que es mortalidad infantil y porcentaje de personas que viven en pobreza extrema. Entonces, aquí ya vemos, en rojo van a estar los que tienen un porcentaje elevado de personas en situación de pobreza y una elevada tasa de mortalidad infantil. Y fíjense cómo nuevamente aparece Guerrero, Oaxaca, Chiapas, también está Yucatán, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya nos dice, esa es la epidemiología nos muestra cómo una enfermedad se distribuye en términos de persona, tiempo y lugar. Y esta información nos debe servir, y al último voy a concluir, para hacer acciones. Salud pública no es para mirar lo que está pasando, es tener una información para actuar sobre la realidad y modificarla a nivel colectivo. Es como trabajamos en salud pública. A nivel colectivo, el médico clínico trabaja a nivel de una persona. Nosotros no trabajamos a nivel de una persona, trabajamos a nivel de colectivos poblacionales. Aquí hacemos una gráfica en donde vamos a ver cómo correlaciona mortalidad infantil y 4 de los indicadores de la medición multidimensional de la pobreza. Acuérdense que correlación no es causalidad. Eso es muy importante tenerlo. Es asociación. Como un evento puede estar asociado con otro. Pero no quiere decir que este necesariamente esté causando el otro. O sea, eso es muy importante. A veces la gente toma correlación y ya se demostró que no sé qué, no. Tranquilos. Es una asociación que encontramos. Y aquí cuando se mide la pobreza, que antes la medía el Coneval, paz descanse el Coneval, ya se murió el año pasado, y ahora ya la última medición de pobreza la hace el INEGI. Sí, se han leído, ¿no? Que últimamente sacaron las cifras de la pobreza y fueron, al parecer, buenas noticias, ¿no? Que la pobreza en general disminuyó y la pobreza extrema, que es la peor de las pobrezas, también disminuyó. Entonces, esas son excelentes noticias. Mala noticia que es que el Coneval ha desaparecido. Pero bueno, el INEGI confiamos en una institución seria, ¿no? Es una institución que tiene una solidez, tiene un corpus de profesionales muy bien entrenados. Y bueno, si había algún lugar donde iba a caer esto, qué bueno que cayó en el INEGI y no cayó en otro lugar, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hacemos es la correlación con pobreza extrema, que es la peor de las pobrezas, rezago educativo y acceso a los servicios de salud. Cuando medimos pobreza dimensional, son 6 indicadores los que se utilizan. Son estos, además se utiliza el nivel educativo, además se utilizan condiciones de la vivienda y también acceso a la seguridad social, ¿no? Pero todos llevan el ingreso económico. Cuando veamos aspectos sociales, siempre hay 3 indicadores que son básicos en cualquier análisis que hagamos, que es ingreso, educación y salud. ¿No? Por ejemplo, el índice de desarrollo humano tiene sus 3 componentes, aunque en salud el que se utiliza es esperanza de vida, no mortalidad infantil, aunque en algunas estimaciones se tiene que utilizar mortalidad infantil, sobre todo en áreas muy pequeñas, porque no es posible calcular la esperanza de vida en zonas muy pequeñas. Entonces se utiliza en lugar mortalidad infantil. Fíjense qué importante es la mortalidad infantil, porque es un indicador muy sensible a esto. Bueno, la correlación que encontramos en el año 2020 no es baja, no es alta, es una correlación intermedia por arriba del 0.5
No es así la que quisiéramos, la que fuera tan evidente, pero no es desdeñable. Una correlación de arriba del 0.5 es importante. Y aquí viene la parte de cómo andamos. Y es aquí donde se comienza uno a deprimir, ¿no? Porque dice, bueno, la mortalidad infantil ha bajado en México y ahí vamos y todo eso. ¿Cómo es la mortalidad infantil cuando nos comparamos con otros países? Acuérdense que existe una organización que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es el club de los ricos. Pero algunos países como México, como Colombia, como Brasil, como Costa Rica, queremos entrar a ese grupo, queremos elevar nuestro nivel, ¿no? De esta parte. Y este es el dato más reciente que publicaron, ellos siguen publicando mortalidad infantil. ¿Cuál era la mortalidad infantil de los países que integran la OCDE, que son 38? Era 4 defunciones por cada 1,000 niños registrados. ¿Qué significa? Ya, ok, me queda un minuto. ¿Perdón? ¿7 minutos? No, pues son muchos, ya voy a estar por terminar para dejar que dialoguemos un poco, ¿no? Yo nada más traje 10 diapositivas para que fuera un poquito más. Gracias, doctora. Eh, Aquí lo que hay que dimensionar es siempre, dice que las comparaciones son odiosas, no es cierto. Las comparaciones son necesarias, con indicadores que sean obviamente ajustados. Y aquí, por ejemplo, los 38 países, sacando un promedio, son 4 niños los que mueren de cada 1,000 nacidos vivos registrados. ¿Cuántos tenemos en México? 12. Hagamos un cálculo simple. Es 3 veces más. Es 3 veces mayor el riesgo de morir en México que en el conjunto de los países. Pero si ya nos queremos deprimir aún más, vamos a compararnos con el top. Y vean ustedes en la parte de abajo de la gráfica, tenemos a Finlandia, tenemos a Japón, tenemos otros países nórdicos, tienen menos de 2 muertes por cada 1,000 nacidos vivos registrados. Es decir, si nos comparamos con ellos, México tiene 6 veces más. O sea, esa es una diferencial brutal. Y bueno, ya tampoco quise poner a nuestros colegas de países africanos. Países africanos, las tasas de mortalidad andan por 30, 35, 40 niños por cada 1,000 nacidos vivos registrados. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, en Japón los niños, porque nacen con los ojos rasgados y todo eso, van a vivir más que los niños mexicanos que no nacemos con los ojos rasgados. ¿O qué explica eso? Pues aquí está todo lo que se ha venido a llamar los determinantes sociales de la salud, justamente, el contexto donde los niños nacen, ¿no? Crecen, se desarrollan, viven, trabajan, se mueren, etcétera. Entonces, por eso, si ven este indicador es muy, muy sensible. Podemos ver que los países más ricos tienen menores tasas de mortalidad y los países más pobres tienen mayores tasas de mortalidad. Entonces, ¿cuál es la intención de todo esto? Estuve yo revisando la literatura cuando hicimos este trabajo y hemos dejado en México de publicar los análisis de la mortalidad infantil, como que es un tema que a los sanitaristas se nos olvidó, como que ya hay muy pocos trabajos que aborden este asunto. Entonces, ¿qué concluimos? Pues hemos logrado reducir la mortalidad infantil en México. Hubiera yo puesto la gráfica donde ilustraba esta parte, pero no la puse por el tiempo, pero es muy superior al promedio de los países de la OCDE. Para disminuirla, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, reducir la pobreza. Nos acaban de dar la buena noticia que ya se redujo la pobreza. Hay que ver que en el año 25, 24, que las mediciones que publicaron corresponden al año 24, ¿no? Entonces, deberíamos de esperar que el año 24 pues la mortalidad infantil no estuviera en 12, a lo mejor en 10, como es la meta gubernamental, ¿no? Que ya estemos llegando a 10 niños. Fíjense, no estamos siendo tan ambiciosos de tener 4 como el promedio de la OCDE, ¿no? Bueno, estamos viendo 10 ya de 12, que le bajemos por lo menos a 10, ya será un avance, ¿no? Bueno, también que tenemos que hacer expandir el acceso a los servicios de salud. Y eso es mala noticia, porque así como recibimos la buena noticia de que había disminuido la pobreza extrema y la pobreza en general, el acceso a los servicios de salud disminuyó en los últimos años. Y ustedes saben que tiene que ver
fundamentalmente con la desaparición del Seguro Popular, ¿no? Eh, y el surgimiento de otras alternativas de atención que no cuajaron, como por ejemplo el INSABI. ¿Quién se acuerda del INSABI? Pues ya estuvo ahí, pero no estuvo y ya no está. Ahora están construyendo a través de un nuevo sistema de salud que se llama Bienestar. Ojalá que funcione esto, ¿no? Creo que es una alternativa que pudiera funcionar o no. Lo que yo leo en los periódicos siempre es periódico que en tal lugar los médicos pararon porque tales demandas no se cumplen, en tal lugar no hay medicamentos, en tal lugar no hay eso, y uno lee la prensa y entonces yo quisiera ser optimista, pero la verdad no estoy tan optimista, pero ojalá expandamos el acceso a los servicios de salud. Un dato que dieron fue como el gasto de bolsillo, sí se acuerdan lo que es el gasto de bolsillo, ¿no? Lo que la gente tiene que pagar cuando no obtiene una atención institucional. En este periodo de los últimos 6, 7, aumentó de una manera sensible. ¿Qué significa? Que ante la carencia de acceso al servicio de salud, la gente tiene que pagar de su bolsillo para tener atención médica. Entonces, esa es mala noticia. Entonces, bueno, tenemos buenas y malas noticias como todo. Mejorar, este es fundamental, mejorar la atención prenatal y postnatal. Fortalecer los servicios preventivos como la vacunación. También tuvimos un problema de la caída dramática de las coberturas de vacunación. Al parecer el doctor Chertovisky ya le cayó el 20 de que esa es una acción prioritaria de salud pública. Ya compraron más vacunas. No Chertovisky, Kersenovich. Ya me corrigió el doctor Max, gracias doctor Max. Chertovisky era otro, no voy a hablar de él. Kersenovich, el actual secretario de salud, ya están comprando vacunas, esperamos que las compren, que se apliquen, porque tenemos rebrotes de sarampión, de otras enfermedades que ya estaban controladas. Pero acá es un programa especial que involucra a todas las instituciones de salud, eso es bien difícil, y cuente con recursos adecuados, más difícil, ¿no? Que haya dinero. Ha estado bajando el gasto en salud. Y además, lo más grave es que no solamente ha bajado el gasto en salud en los últimos años, sino que hay subejercicio. O sea, las instituciones tienen dinero, pero no se lo gastan. Fíjese qué triste. O sea, me reducen el presupuesto, tengo menos dinero, pero no me lo estoy gastando. Bueno, entonces hay que priorizar las acciones en las 9 entidades más afectadas, ¿no? Si ya sabemos qué entidades tienen mayor mortalidad infantil, pues tenemos que focalizar las acciones en esas entidades, no en las entidades que más o menos funcionan. Hay que ver en las otras. Por último, pues es inaceptable desde el punto de vista ético, moral, del que ustedes quieran ver, que la mortalidad infantil en Oaxaca haya sido 3 veces superior a la en Nayarit. O sea, eso es inaceptable, que dentro de un mismo país hay estos grandes diferenciales de mortalidad. Entonces, esto hicimos un análisis más eh, ampliado para aquellos que quieran saber más en la Facultad de Medicina. Lo publicamos se llama Desigualdad Social, igual que esta ponencia, donde lo analizamos de una manera más específica este problema de salud. Bueno, pues muchas gracias, espero haber estado dentro del tiempo. Estamos a sus órdenes, doctora Marcela, doctora Alejandra, a sus órdenes.